Ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia, que será una ponencia online de don Ángel Vergés, que nos va a hablar sobre la cadena de pago en peligro y sobre la morosidad. Ángel, ¿me oyes? Perfectamente. No sé, ¿se me oye a mí? Sí. ¿Se me oye a mí? Pues sí, la palabra es tuya. Fenomenal, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero en primer lugar mostrar mi satisfacción por participar en estas jornadas de CEPIME sobre la financiación de la pequeña y mediana empresa en el contexto de esta maldita pandemia que estamos viviendo. Y en el marco de esta jornada me gustaría comenzar resaltando que un poco hablar de esto de la cadena de pagos tiene mucho que ver con algo que venimos trabajando con CEPIME en AFI desde hace ya, pues yo creo que son 7 años aproximadamente. Creo que era 2013 cuando comenzamos el barómetro de morosidad y de dificultades financieras en la pequeña y mediana empresa, que venimos elaborando desde AFI con el apoyo y básicamente para la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa. A ver si consigo compartir. Me tienen que habilitar y si no, porque el anfitrión me ha inhabilitado la presentación de una ponencia que tenía preparada. No sé si alguien me tiene que habilitar porque no me deja compartir, porque me dice que el anfitrión. Pero bueno, si no es posible compartirla, déjenme que resalte los elementos más relevantes de la misma. Como digo, comenzamos hace ya aproximadamente 7 años a elaborar el índice sintético de morosidad empresarial. Era por allá por 2013 cuando CEPIME mostró su interés en conocer cuál es la situación real de la morosidad en la pequeña y mediana empresa. Ángel, ¿puedes compartir ya la pantalla? A ver, perfecto. A ver, si ya me deja. Perfecto, muy bien. Fenomenal. ¿Se ve ya? Sí, se ve. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como digo, voy a hablar un poco de morosidad, financiación empresarial y resiliencia ante la COVID. Como decía, hace ya aproximadamente 7 años, en 2013, comenzamos a elaborar con CEPIME el índice sintético de morosidad empresarial. Y es curioso, yo quiero resaltar que es algo, lo tiene en esta primera slide, no deja de ser sorprendente cómo en un contexto, esos 7 años transcurridos entre 2013, considerado como probablemente el valle en la crisis anterior, a partir de ahí comenzó la economía española una importante recuperación que no ha parado, o sea, que no ha cesado hasta que nos hemos encontrado con la actual pandemia. Y paradójicamente, el índice sintético de morosidad empresarial, pues con importantes oscilaciones, pero básicamente ha mostrado una tendencia al alza, ¿no? Lo cual no deja de resultar paradójico. Y pone de manifiesto cómo la empresa española, muy especialmente la pequeña y mediana empresa, pues ha venido de alguna manera registrando de forma sistemática ese alargamiento en los periodos medios de pago y con un porcentaje importante de efectos con retraso en el pago. Es decir, que este es independientemente de la situación de bonanza económica que ha registrado nuestro país en los últimos 7 años, con una recuperación muy sostenida desde que tocamos suelo en 2013, la morosidad empresarial y muy especialmente en el ámbito de la PYME, pues la verdad es que no ha mostrado síntomas de mejora, poniendo de manifiesto la importante vulnerabilidad. Es cierto que en ese periodo, como luego veremos, pues se ha producido una importante mejora en las condiciones de financiación, pero no deja de ser una vulnerabilidad.
Y a esa paradoja me referiré luego cuando hablemos de qué está ocurriendo recientemente. Y recientemente lo que está ocurriendo, paradójicamente, es que en el segundo trimestre de este año, coincidiendo con una pandemia brutal, sin embargo, las condiciones de morosidad empresarial han mejorado. No deja de ser una paradoja, como digo, que durante el periodo de una recuperación sostenida, el índice de morosidad registraba incrementos, poniendo de manifiesto esos alargamientos en los periodos de cobro y una cierta sensación de vulnerabilidad empresarial en el caso de las pymes. Pues en los últimos meses la verdad es que se ha comportado mucho mejor. La morosidad es un drama porque supone en primer lugar un coste extraordinariamente importante. En los dos últimos años ese coste ha estado pues en torno de un 3% para pólizas de crédito. Y ha supuesto para el conjunto de la economía española pues del orden de 1.500 millones de euros trimestrales, ese coste financiero asociado a los retrasos de pago, lo cual, teniendo en cuenta los márgenes con los que opera la empresa española, especialmente la pequeña y mediana empresa, pues es un lastre extraordinariamente importante, y de ahí que recurrentemente se haya demandado que al menos en lo que hace a la normativa, ya que el sector público dé ejemplo, pues que se avance en ese sentido, en la medida en que esto es un lastre de, como digo, que puede llevarse a muchas empresas por delante. Y como digo, pues no deja de resultar paradójico que en el segundo trimestre de este año, durante la COVID, la mora ha registrado importantes síntomas de mejora. En estas 3 transparencias, 5, 6 y 7, en la primera de ellas por sectores de actividad, en la segunda por comunidades autónomas y en la tercera por tamaños, pero siempre dentro del abanico empresarial relevante. Pues en general ha sido sintomática una clara mejora en la incidencia de la morosidad. Y como digo, no deja de resultar paradójico que justo en los momentos de mayor vulnerabilidad, de mayor incertidumbre ante la congelación de los flujos de cobro, como consecuencia fundamentalmente del confinamiento y del parón provocado de la actividad, pues no deja de resultar paradójico que los índices de morosidad durante el segundo trimestre han mostrado una cierta mejoría. De hecho, el primero no iba mal, pero es el segundo cuando claramente se ha puesto de manifiesto una clara mejora en los indicadores. Probablemente tiene esto que ver, y es lo que pasaré a comentar a continuación, con un poco el tipo de medidas que se han tomado, fundamentalmente los programas de avales, de los cuales hay que diferenciar el primero y el segundo. El primer programa de los famosos 100.000 millones, que está utilizado ya en un 90 y tantos %, casi en su totalidad, y el segundo programa de avales con unas diferencias claras entre uno y otro. En mi opinión, es muy relevante esa mejora, o tiene mucha relación, esa clara mejora experimentada en las condiciones de morosidad empresarial con esa activación de los avales, con esa activación de ese primer programa de avales. Y de hecho se ilustra claramente cómo si uno analiza el comportamiento del crédito a empresas, que venía registrando, como pueden ver, un comportamiento extraordinariamente lánguido, tras el pico alcanzado previamente a la crisis anterior. A partir de ahí se inició una extraordinaria desaceleración, y luego 7 años prácticamente de un comportamiento lánguido, de crecimiento cero o ligeramente por debajo de cero, y de repente un fortísimo incremento en el segundo trimestre del presente año, ¿no?
Sí, esto pues, analizado desde la perspectiva bancaria, no deja de ser también un cierto milagro para ellos, ¿no? Cuando alguien analiza el comportamiento del crédito bancario al sector empresarial, pues durante una década prácticamente ininterrumpida, el crédito al sector empresarial no ha hecho más que caer el saldo vivo, sistemáticamente cayendo. Recogiendo probablemente un doble efecto oferta y efecto demanda, los dos. Efecto demanda en la medida en que el sector empresarial y muy especialmente las pymes han asistido o han puesto encima de la mesa un importante proceso de desapalancamiento y de reconstrucción de su estructura financiera, con pues una mejora de lo que es una reducción del endeudamiento y un aumento de la tasa de recursos propios en torno a 10 puntos porcentuales sobre el balance, lo cual es francamente no quiero decir eufemismos, pero una barbaridad. Es un porcentaje extraordinariamente importante de mejora de la tasa del endeudamiento, o reducción de la tasa del endeudamiento. Y sin embargo, pues en el segundo trimestre de este año, como puede comprobarse, el crédito al sector empresarial, el crédito a empresas y especialmente a empresas no inmobiliarias, ha registrado un crecimiento extraordinariamente importante con tasas interanuales por encima del doble dígito. Tiene mucho que ver con esto el programa de avales puesto encima de la mesa por parte del gobierno. Y esto no fue solo una respuesta española, ¿no? De hecho, la respuesta española es a priori fue la menos intensa, la menos ambiciosa entre los 4 grandes países europeos. España puso encima de la mesa 100.000 millones, a la par que Francia ponía 300.000, Italia ponía 450.000 y Alemania ponía 800.000. En términos de porcentaje, tanto sobre el PIB como sobre activos bancarios, como sobre el total del saldo vivo de créditos a empresas, pues claramente España está en el rango inferior. Un poquito por debajo de Francia y muy por debajo de Italia o de Alemania, ¿no? Pues el programa de avales puesto encima de la mesa, esos 100.000 millones, suponen un 23% del saldo vivo de crédito al sector empresarial en España, frente a un 28% en Francia, 71% en Italia y 86% en Alemania. Hay que decirlo. Por tanto, cuando uno lo mira a priori, cuando uno mira con la retrospectiva de lo que teníamos a mediados de marzo, a mediados de marzo, cuando estos programas se ponen encima de la mesa, pues es cierto, la lectura que se hace es que España es mucho menos ambiciosa que los otros 3 grandes países de la Unión Europea. Dicho lo cual, hay que decir un matiz. Ahora visto ya con ojos ya retrospectivos, visto lo ocurrido desde entonces hasta hoy. Y lo ocurrido desde entonces hasta hoy es que la activación del programa de avales o la utilización ha sido mucho más intensa en España que en esos otros países, mucho más. En España se ha utilizado, como digo, más del 90% de esos avales, mientras que en Italia la utilización no llega al 50% y en Alemania no llega al 25%. Quiero decir que en términos efectivos, pues la utilización ha sido mucho más intensa, ¿no? Y esa utilización extraordinariamente intensa, tiene mucho que ver con la forma como este primer programa se activa, ¿no? Que dista mucho de cómo se activa el segundo programa, al que luego me referiré. Y por tanto, cuidado que resuelve solo parcialmente el problema. No quiero lanzar con esto ningún tipo de mensaje de autocomplacencia ni nada por el estilo. Este programa se lanza con un énfasis fundamental en la rapidez en la llegada. Se asume que el problema al que enfrenta la empresa española
muy especialmente la pyme, es un problema, por supuesto, de cañerías, por decirlo de alguna manera. Las cañerías dejan de funcionar, o se teme que puedan dejar de funcionar, y lo que este país no puede afrontar bajo ningún concepto es que las cañerías dejen de funcionar. Y por eso en este programa prima la rapidez en la concesión, De ahí que en su implementación se hace descansar en el sistema bancario, lo cual es razonable por otra parte, porque el sistema financiero español es un sistema extraordinariamente bancarizado, y muy especialmente en el caso de la PYME, su financiación tiene una dependencia bancaria total. La PYME española se financia o con autofinanciación o con crédito comercial o con crédito bancario. Nada más. Entonces, desde esa circunstancia, el canal bancario era tremendamente importante, y por eso se hace descansar en la banca. Se asigna un sistema de cuotas a prorrata de la cuota de mercado que cada entidad financiera tenía con empresas, tanto con grandes como con pymes de forma separada, y a partir de ahí se asigna cuota y se les da unos plazos muy reducidos, 15 días en cada tramo, para que utilicen su cuota. Y si no lo utilizan, esa cuota forma parte de un saco común y se redistribuye. Claro, esto pone de manifiesto una presión muy fuerte para que la banca, en aras de no perder cuota y de apoyar financieramente a las empresas con las que tiene habitualmente una mayor relación, pues utilice esos avales con gran rapidez. Y así es como ese primer programa de avales, pues se hace descansar en diferentes tramos, en los cuales el reparto entre grandes empresas y pymes más autónomos, que van en un mismo saco, pues va fluctuando. El primer tramo se dedicó la mitad a grandes y la mitad a pymes más autónomos. Ahí nosotros mismos desde AFI escribimos una crítica en ese sentido, diciendo necesitan mucho más los avales las pymes que las grandes, por tanto no tiene sentido que vayan a la par, ¿no? Bueno, se nos hizo caso, si me permiten la expresión. El segundo tramo fue íntegramente dedicado a pymes autónomos, el tercero de nuevo 50-50, el cuarto de nuevo íntegramente para pymes y autónomos. Aquí tiene la evolución de cómo ha sido la activación de esos tramos. Merece la pena destacarse que también en el cuarto tramo hubo un doble guiño, por un lado al mercado de valores, y se dedicaron 4.000 millones a través del MARF, el mercado alternativo de renta fija, como una forma como digo, de lanzar ese guiño o ese incentivo para que a este mercado acudan empresas. Evidentemente serán medianas, nunca serán pequeñas ni microempresas, porque no da de sí, ¿no? Este es un mercado que es cierto que ha facilitado sus mecanismos y sus estándares de participación en el mismo, pero sigue siendo un mercado fundamentalmente de medianas. Muy difícilmente pequeñas y mucho menos microempresas van a poder apelar al mismo. Y también un tramo a través de CERSA, la Compañía Española de Refinanciamiento, para poner de manifiesto el apoyo a este tipo de financiaciones como soporte al sistema bancario, pero en todo caso más del 90% del total del programa se canaliza a través del sistema bancario. Como digo, la banca fue extraordinariamente ágil en la concesión. Como digo, porque el palo y la zanahoria que le ponían era, la zanahoria era, hay un porcentaje avalado jugoso, y el palo era que si no lo utilizas pronto, pues se te quita la cuota y era un saco común. El sistema bancario, que hay que reconocer que desde la crisis anterior y en la medida en que las grandes empresas se han ido desbancarizando, la banca ha hecho un importante acercamiento a la pyme, poniendo de manifiesto una predisposición a prestar
mucho más favorable, como lo ponen de manifiesto pues los diferentes indicadores, ¿no? Los diferentes indicadores de concesión, ¿no? que el BCE viene registrando en los últimos años en sus indicadores sobre lo que denominan Banking Lending Standards, estándares de concesión. La banca los ha mejorado claramente, ha hecho una clara apuesta por la pyme y esa apuesta, como digo, pues se ha plasmado en ese segundo trimestre en el que, paradójicamente, la morosidad empresarial se ha reducido, o por lo menos la percepción de la misma se ha reducido. El crédito a empresas y especialmente a pymes se ha aumentado notablemente y los estándares de concesión también han mejorado. Dicho esto, ahora viene el pero, como no puede ser de otra manera. Ahora viene el pero, y el pero viene después. Claro, todo este programa de avales ha ido, como digo, a apagar el fuego de la liquidez, el fuego de una cañería ante el riesgo de atascarse, ¿no? Y ha hecho, concesión de avales con plazos de concesión en el entorno de los 4 o 5 años, con un año de carencia. ¿Qué ocurre? Pues que esos préstamos hay que devolverlos con unas condiciones o con unos plazos que, tal como está evolucionando la pandemia, se están declarando claramente insuficientes. Todos asumíamos, y retorno, si se me permite, a la presentación inicial, todos asumíamos que esto era una crisis en V, una crisis que tenía un muy profundo bache, en el cual el PIB del tercer trimestre podía caer en torno al 15-18%, pero luego recuperaba muy rápidamente. Y lo que hemos visto es que efectivamente el bache fue muy profundo, de ese orden de magnitud, de orden del 18% en España, pero luego la recuperación está siendo mucho más lenta de lo previsto. ¿Por qué? Pues por esas famosas recaídas, porque en el contexto de las recaídas sanitarias la apertura de la economía está siendo mucho más lenta y tentándose mucho más la ropa, y eso hace que, como digo, pues la recuperación sea mucho más lenta de lo previsto, independientemente de que las buenas noticias de estos 2 últimos días, ¿no? De que si hay la expectativa de una vacuna más rápida, pues podamos mejorar un poquito estos perfiles. Pero lo que está claro es que esta pandemia no es la famosa V que inicialmente creíamos y sobre todo, no sé si lo creíamos o no lo creíamos, o no voy a poner aquí en tela de juicio, ¿no? Todos nos hemos equivocado, todos. Desde luego yo mismo, pero el Fondo Monetario, la Comisión Europea, el Banco Mundial, todos. Como digo, no va a ser en forma de V y no va a ser en la forma de V que era la que de alguna manera justificaba esa política de avales muy enfocada a la liquidez. Con una V muy rápida estaba justificada una política de avales enfocada a la solución de liquidez en el corto plazo. Cuando el tema se alarga, pues probablemente esa política de avales hay que reformularla. Y aquí viene un poco lo que es el lado malo, y es esa tasa de variación del crédito, que, como vemos, marzo, abril, mayo, junio, pegó un acelerón espectacular, como no lo daba en más de una década, y sin embargo vino el verano, vino julio, vino agosto y ha venido septiembre y nos hemos encontrado de nuevo con un hundimiento de las tasas de concesión. ¿Por qué? Pues por varios motivos, que son los que nos hacen un poco despertar de esa especie de espejismo en la que hemos estado en el ámbito de la financiación empresarial durante esos meses de primavera y la primera parte del verano. Primero porque hemos visto que la pandemia es más larga de lo previsto, y segundo porque el segundo programa de avales, esos famosos 40.000, de los cuales se ha utilizado muy poquito, y creo que se va a utilizar muy poco, son mucho más restrictivos ese programa. Así como el primero era apagafuegos, era desatascar cañerías, el segundo tiene
y es razonable que lo tuviera, ¿no? Pero a lo mejor hay que reconducirlo, ¿no? Tiene un enfoque mucho más mirando adelante, ¿no? Y viene a decir, una vez que hemos apagado los fuegos, ahora tenemos que construir, y para construir hay que apoyar solamente a aquellas empresas que tengan viabilidad. Y esto es un arma de doble filo. Esto es algo extraordinariamente peligroso, porque la viabilidad se tiene en tanto en cuanto la economía tire. Si no tira, pues hay muchísimas empresas que dejarán de ser viables, y con ese marco que se ha puesto en el segundo programa, pues es extraordinariamente peligroso. El segundo programa en particular va enfocado fundamentalmente a nueva inversión, y a nueva inversión con un foco en esos sectores que se han, o en esos, digamos, en esas especializaciones que se han denominado estratégicas, ¿no? Como es digitalización, sostenibilidad, que son las que están en el frontispicio del programa europeo, del INGEU, del New Generation European Union, ¿no? Eso está muy bien construir una Europa y una España sostenible y digital, pero no nos engañemos. En el mundo de la pyme hay muchísimas empresas que pueden ser perfectamente viables si la economía se encarrila un poco, pero que si aplicamos las lentes de medir de una función de riesgos en el corto plazo, o si le aplicamos una lente de medio a largo plazo exclusivamente focalizada en esos dos sectores, pues vamos a provocar una auténtica escabechina. Y ese es quizá lo que, en mi opinión, representa actualmente el mayor riesgo para la empresa española, y muy especialmente para la pyme. Es decir, muy bien la política de avales puesta en marcha en marzo, muy bien. Hacía falta hacerlo y se hizo. Manguerazo absoluto. El incendio estaba descontrolado y había que apagarlo como fuera. Pero hay que mirar el día después. Y el día después, y pasado mañana, y a la semana que viene, y al mes que viene, y al año que viene. Hay que mirar ahí. Y claro, todas estas políticas que se han puesto encima de la mesa, pues por un lado, como digo, tienen efectos perversos. Y es que prácticamente en 3 meses nos hemos cargado toda la mejora de la estructura financiera que tuvo lugar durante los 8 años previos. Como decía al inicio, durante los años transcurridos tras la crisis anterior y marzo, la empresa española, y muy especialmente la pyme, ha llevado a cabo un fortalecimiento de su estructura financiera, un desapalancamiento. Claro, en 3 meses hemos revertido en gran medida todo eso, con lo cual hemos aumentado el endeudamiento empresarial. Si ese endeudamiento no viene acompañado de mecanismos de alivio, de alargamiento de los periodos de carencia, de adecuación de las cargas por intereses a la evolución de la empresa, pues hacemos un pan con unas tortas. Y claro, no estamos siendo pedigüeños, porque ahí tenemos como, también el gobierno, al igual que muchos otros gobiernos en Europa, han puesto encima de la mesa un fondo de reforzamiento de la solvencia para empresas estratégicas a través de la SEPI. Y en Alemania lo han hecho con su sector de automoción, y en Francia lo han hecho, etcétera. Claro, con esa formulación para empresas estratégicas, pues enseguida se le llena uno la boca de las 2 docenas de empresas grandes y en sectores, pues, de los más afectados, y no voy a nombrarlos para que nadie piense que estoy en contra de ellos, pero claro, tan estratégica es una empresa grande en un sector puntero que emplea a 5.000 personas, como 500 empresas pequeñas empleando cada una de ellas a 10 personas. Por tanto, yo creo que falta dar ese paso, el de fortalecer la estructura financiera como complemento a ese alivio de corto plazo que ha venido muy bien y que era necesario, pero que no es suficiente, porque va a llegar 2021, las empresas no van a estar en condiciones de
bueno, pues hacer frente a ese servicio de la deuda, porque si quiera o no se quiera, hay intereses que pagar, ¿eh? Y hay principal que devolver. Bueno, pues en primer lugar, poner encima de la mesa soluciones de alargamiento del periodo de carencia, pero probablemente hay que ser mucho más valiente, mucho más ambicioso, mucho más atrevido a la hora de poner encima de la mesa mecanismos de financiación, bueno, pues, o con préstamos participativos, o con préstamos cuya retribución o eventual condonación pueda estar vinculada a cómo lo haga la empresa. Es decir, mecanismos, en última instancia, que superen ese lastre que para la empresa española, especialmente para la pyme, representa un entorno extraordinariamente complicado y en el cual no cabe decir que hay empresas buenas y malas, no cabe decir que viva el darwinismo y que creo que la situación es lo suficientemente sistémica como para pedir que haya una amplitud de miras y una visión de medio y largo plazo en la reconstrucción de la financiación empresarial. De lo contrario, pues vamos a tener un problema porque hemos apagado el fuego de corto, pero las brasas siguen allí. Y estos son básicamente los mensajes que quería compartir con todos ustedes esta tarde. Por un lado, como digo, unos mensajes de que sí que se han hecho cosas, pero no hay que pararse aquí porque el riesgo sigue latente y si no somos ambiciosos, muchas empresas se pueden quedar en el camino. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por la presentación sobre la morosidad. Yo simplemente recordar que el barómetro de la morosidad que ha elaborado CEPIME hace poco muestra que el 57% de las pymes espera sufrir un aumento en la morosidad y que al 50% de las pymes que sufren mora las llevará a una situación de insolvencia o al cierre. Con lo cual, esto demuestra la importancia que está teniendo el control de la mora y la refinanciación para las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias, Ángel.